Antes de continuar, queremos agradecer a Indra y a su sistema de gestión integral para agentes de carga internacional, una herramienta clave para mejorar el control, la trazabilidad y la programación de operaciones. Además, este software forma parte de todos los entrenamientos de comercio exterior de Settler. Si deseas conocerlo y utilizarlo, te dejamos más información en la descripción de este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboratorio Logístico. Hoy me acompañan dos expertos en centros de distribución para conocer cómo operan los centros de distribución de clase mundial. Me acompaña Eduardo Luján y Oscar Cuba. Y bueno, voy a dejar que ellos mismos se presenten para que conozcan un poco de ellos para entrar en el tema. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Me presento, yo soy Eduardo Luján. Actualmente me desempeño como gerente de ingeniería en DHL Global Forwarding. Tengo aproximadamente 15 años de experiencia en esto y estoy muy feliz de estar acá el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes. Me presento, soy Oscar Cuba, soy gerente de operaciones en Inchcape. Tengo 20 años de experiencia trabajando en centros de distribución y transporte y encantado de compartir hoy día con ustedes. Sí, dato curioso, los tres somos instructores del programa de gestión de almacenes y centros de distribución. Y los tres tenemos experiencias, experiencias cruzadas. Para contarles un poco, Oscar ha sido mi cliente en algún momento y con Eduardo he trabajado como colega en DHL. Así que tenemos ahí historias cruzadas que sin nombres van a salir seguramente. Sí, no puedo. O si no, le pones el nombre y pones el pito. Bueno, si se me escapa un nombre, pones el pito. Bueno, vamos a hablar primero, el primer tema que quisiera que discutamos o que conversemos un poco es qué es el orden en un centro de distribución real. ¿Realmente existe el orden perfecto? Porque tú sabes, hemos estado en centro de distribución y depende de la época, depende si es peak season, ¿no? Si estamos en campaña, si estamos en cyber, ahora con el e-commerce. Y a veces no siempre tenemos el centro de distribución más ordenado y estructurado, ¿no? ¿Cómo podrían definir el orden dentro de un centro de distribución? ¿Cómo dicen este centro de distribución es un centro de distribución 100% ordenado y con buenas prácticas? O sea, lo que pasa es que, como tú dices, la pregunta hasta es filosófica, ¿no? Pero la realidad es que, yo sí estoy en centros de distribución que se ven muy bien, claro, que tú los miras y dices, esto se ve muy bien, pero creo que también tiene mucho que ver con el diseño. Es decir, el almacén se te desordena cuando no lo diseñaste bien, pero cuando no diseñaste bien el número. Es decir, si te llega a alcanzar para el peak season, si no te llega a alcanzar para el peak season, cuánto se desordena en el peak season, ¿no? O cuánto es que el peak season sobrepasa la capacidad real, y ahí es donde empiezan a venir los desórdenes. O sea, yo estaba en almacenes, acuérdate, donde el pasillo era almacén, sí, claro, ¿no? Pero eso conlleva no solamente sus ineficiencias, sino también sus riesgos. Claro, ¿no? Totalmente. Miren, yo recuerdo de este criterio de diseño que nos dice que un centro de distribución debe diseñarse al 80% de su capacidad. Claro. O sea, para usar al 80%. Y un poco menos también. Y yo he escuchado un poco menos también. ¿Ya? Yo lo he escuchado al 85. A mí un ex jefe me dijo, siempre diseña al 85. Y yo, me sonó. Claro. Y yo a partir de ahí lo tomé, ¿no? ¿Sabes por qué te digo eso también? Porque va muy de la mano con lo impredecible que puede ser la demanda, ¿no? Entonces, en algún momento tú conoces el comportamiento orgánico que puede tener tu organización y cómo puede crecer orgánicamente. Pero si hay un plus de crecimiento inorgánico que viene de la nada, y eso cualquier planificación se la tira abajo. Entonces, tendríamos que tener como que un trade-off suficiente como para poder identificar cuál es el número mágico, que de repente no existe el número mágico, claro, pero debería estar cercano más o menos a los números que estamos mencionando para darte esa holgura y esa soltura como para poder operar y no destruir o autodestruirte en el momento que estás operando en situaciones críticas, ¿no? Totalmente. Ahora, para un operador logístico, el idle space o el espacio libre, ¿no? que en el centro de distribución es más bien el enemigo. Es más bien el enemigo, ¿no? Claro. O sea, yo recuerdo que tenía algunos jefes ahí que pasaban, se daban una vuelta por la bodega
y veían un espacio y decía hay que traer un cliente. O sea, no, que ese es el espacio. Claro, a mí en pandemia me pasó, ¿no? Que llenarlo, Claro. ¿no? A mí en pandemia me pasó que cuando se abrió otra vez la venta, todo para la calle y muchos clientes, claro, pensando en el pedido de abril, no pidieron para julio y en julio no tenían ningún contenedor llegando Claro, y el almacén se vació. se vació. Y de repente tenía a mi jefe pasando y, ¿cómo vamos a facturar este mes? Claro, es natural. ¿No? ¿Cómo es fregado, ¿no? ¿Qué le dices, qué dices ahí? Sí, ¿no? en términos de diseño, precisamente también depende del contexto, ¿no? Si estás en un operador logístico que tiene un apetito mucho menor al espacio libre, que de pronto una empresa que quiere que de pronto lo que quiere es asegurar el nivel de servicio, ¿no? Una empresa que maneja su propia logística es muy sensible de pronto al nivel de servicio más que al costo, en algunos casos y en algunas industrias probablemente, ¿no? Entonces sí depende. Nuevamente entramos en ese concepto donde no hay un número mágico, como bien dices, no hay un número mágico. Donde todo depende de lo que depende. Y no les pasa a veces en las sesiones que los chicos preguntan, ¿no? Oye, pero ya pues instructor, pero ¿cuál es el número? ¿Con qué diseño, no? O sea, yo sí les digo lo del 85, ¿no? Claro. Eso sí, con eso Sí. diseña. Pero después, a partir de ahí, pueden pasar muchísimas cosas. Hay un consenso. Puede moverse, Hay un ¿no? consenso. Puede moverse alrededor de ese 85, hacia abajo, hacia arriba. Llegando a un consenso, de repente podríamos estandarizar un número similar a ese, ¿no? Pero va a depender mucho del comportamiento del mercado, desde dónde lo miras, si lo miras como operador, si lo miras como cliente, va a depender mucho de la situación. Ahora, yo sé que ustedes, ambos, aparte de estar relacionados a los operadores, también han trabajado en empresas que manejan su logística propia. Logística propia. Entonces, y sé que también han tenido que diseñar para poder, para años en adelante, ¿no? Ujú. Entonces ahí mi pregunta es, ¿qué tal ese tira y jala con la parte financiera de la empresa, ¿no? ¿Cómo convencer? Oye, porque en el número frío, decir necesito un 20% del centro de distribución vacío, probablemente sea algo que en términos financieros No se pueda entiende. asustar, no se entiende. Claro, no se entiende. Saludos a todos los financieros con los que me he cruzado. ¿No? Saludos, los he querido mucho. Pero sí, o sea, se entiende poco, ¿no? Y no, pero a ver, es entendible, ¿no? Claro. O sea, es entendible que ellos no le entiendan. Cada uno en su porque corner, Desde cada el uno en su punto, espacio. claro, desde el punto de vista de ellos es como, ok, me estás pidiendo algo que no necesitas. Exacto. ¿no? Entonces quieres que la empresa saque dinero para algo que no necesitas. Y eso, espérate, no es que no lo necesite, es que lo necesito para operar bien, ¿no? Y ahí es difícil seguramente llegar a decirle qué cosas operar mal. Porque, oye, después del 85 empiezan a pasar muchas cosas. Sobre todo si, y también pasa, tienes una empresa o una operación que no tiene un WMS, por ejemplo. Claro. ¿no? O que recién está en sus inicios del WMS. Entonces, si la gente todavía está acostumbrada a almacenar sin el WMS y tú ya estás más lleno del 85%, ¿qué es lo que pasa? Claro. Se termina, ¿no? Se termina siendo más lenta el almacenaje. Más caótico. Hay ¿No? una Hay una relación, curva. hay una curva, Hay ¿no? una curva. De entre la ocupación y la productividad. Claro. Entendemos que a partir del 80%, 85%, Eso empieza a la bajar. productividad empieza a caer, ¿no? Es un punto de inflexión. Y de hecho hay otra variable más, no desde la perspectiva de diseño, sino desde la perspectiva de operación, que tiene que ver con los meses de inventario y tu política de inventario que tengas. Y si estás excediéndote en esa política de inventario, evidentemente vas a utilizar más del espacio que debes. Entonces, va de la mano también con un lenguaje comercial. ¿Cuánto es lo que realmente necesitamos? Y otra vez volvemos al número mágico. ¿Cuál es el most idóneo que necesitamos para soportar nuestra demanda? Entonces ahí viene como que también un actor adicional que debe jugar en pared con nosotros, en pared con la parte de logística, que es el área comercial. ¿No? Y juntos, de repente, sentarse con un área de finanzas, esto es lo que quiero vender en los próximos años, esto es lo que yo necesito para operar, Claro, claro. y esto es lo que yo tengo para poder ofrecerte como recursos. Claro, normalmente el flujo tiene que ir por ahí, o sea, siempre es el comercial primero el que tiene que decir, bueno, esto es lo que yo quiero. Obviamente es un wish list, en el sentido de, bueno, es lo que quiero vender, pero a partir de ahí, yo tenía un jefe que me decía, bueno, nuestra responsabilidad es darle a él lo que él necesita para vender, ¿no? Y es lo que tenemos que ir a pelear. O El sea, famoso el SNOP, número. ¿no? Claro. Exacto. El famoso SNOP. Y en realidad
es un poco la combinación no solamente de la parte de operaciones con la parte de comercial, sino también está la parte financiera, los intereses de... Y tú dijiste algo muy interesante, ¿no? ¿Cuántos años? O sea, ¿cuánto voy a vender en los siguientes años? ¿No? Y eso es bien complejo en un mercado tan cambiante, impredecible como el que tenemos, planificar pensando en años, ¿no? Yo también te escuchaba la vez pasada, oye, voy a hacer una ampliación y claro, tú estabas pensando en los siguientes 3, 5 años para esa ampliación, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, 5 años con un buen margen de espacio vacío, probablemente, ¿no? Totalmente. Pagando, no solamente depreciación, pagando renta y tal, ¿no? Claro, lo que pasa ahí es que el costo logístico evidentemente se te va para arriba y ahí el financiero no salta. Yo, pero espérate, o sea, vamos a pagar no tanto, incluso a pesar de que puedas estar hablando, que obviamente sería lo ideal, de operaciones o espacios tercerizados, ¿no? Que de alguna manera te pueden dar flexibilidad. Pero aún así, claro, no te pueden dar la flexibilidad del mundo. O sea, no es que te van a decir, ya, ¿cuánto? 200 este mes, 200 el otro mes. No, te van a decir, ya, 500 y después 500 más, y después 500 más, ¿no? O sea, va como una escalera, ¿no? Es de 500 en 500 o de 1000 en 1000. Claro, y sobre todo porque hay una variable adicional, ¿no? En un condominio logístico, ya que si se alquila, tienes la otra variable que es que venga un vecino al costado y que te bloquee el crecimiento. Claro, y ahí ya te bloqueó. Así que no eres exclusivo en ese espacio. Exacto, ¿no? Claro, y ahí ya te bloquearon. Y tú puedes tener una carta de exclusividad, no me acuerdo el nombre que se usa, pero naturalmente, y tú tienes la prioridad. La prioridad, pero te van a decir, bueno, lo vas a tomar o no, y si no es el momento... Exacto, si no tienes el momento... Claro, sí, ¿qué haces, no? Sí. De hecho, a nosotros nos pasó, o sea, en los años pasados a nosotros nos pasó y era como, oye, necesito el espacio, ¿lo vas a tomar sí o no? Claro. Y a mí me tocó llamar a mi jefe y mi jefe, no. O sea, en este minuto no vamos a firmar nada, ni vamos a poner un sol. O sea, o nos espera o, bueno, va a tocar ver qué hacemos después. Claro. Exacto, y esa es la que toca, creo, en el momento, ¿no? Tomar decisión con la información que tienes hasta ese momento y poder luego acomodarte, luego que sucedieron las cosas. Si lo tienes, es buena hora. Si no, vas a tener que tocar la puerta al costado y probablemente la competencia de tu operador logístico, porque en realidad se la juegan los dos. O sea, el riesgo es para los dos. Totalmente. Bueno, volviendo al orden del almacén, definitivamente una variable importante para que puede desordenar un poco la operación es el famoso, como dijimos, el diseño en términos de la cantidad de espacio que se requiere. Naturalmente, con poco espacio hay mucha más probabilidad de tener más desorden. ¿Y qué tal? Yo he escuchado mucho este término que a alguien que de pronto no conoce el tema puede ser muy impactante, ¿no? El término, el almacenamiento caótico, ¿no? Que es algo que es muy... Es lo normal. Que es lo normal. Es un lenguaje habitual. Pero suena a caótico. ¿Cómo que tu almacén es caótico, claro, no? Para muchos es chistoso, digamos, cómo puedes estar en almacenamiento caótico, pero todo se puede ver tan ordenado. Sí, claro. ¿No? Entonces, claro, o sea, es lo normal, como tú acabas de decir. O sea, yo creo que en todos los almacenes en los que he estado son caóticos. O sea, ninguno es que te diga, ya, vamos a hacer este espacio para la familia tal, este espacio para la familia tal y este espacio para la familia tal, porque suele ser más trabajoso después, ¿no? Porque muchas veces si tú tienes un sistema, incluye configuración. Claro. ¿No? Oye, vamos a configurar esta zona para eso, esta zona para el otro, la otra zona para el otro, y luego si no pasa, tienes que desconfigurar la zona. Pierdes flexibilidad. Y reaccionas cuando tienes el contenedor en la puerta. Claro. Y entonces paras la recepción del contenedor porque no te han configurado, ¿no? O no te han reconfigurado las ubicaciones. Entonces suele ser algo que después es un stopper clasificar. De hecho, Mercado Libre tiene almacenamiento caótico y también Amazon, pero tienen o sea, el sistema funciona así, ¿no? Yo quiero almacenar lo más rápido posible para disponibilizar lo más rápido posible porque, claro, el WMS me va a decir dónde está el producto. Y sí, voy a de pronto ser ineficiente en el recorrido, pero disponibilizo tan rápido que la ineficiencia se ve compensada con la rapidez de la disponibilización, ¿no? Ahí hay que ver el otro lado, ¿no? En una madurez importante de un software que te ayuda a gestionar los almacenes. Pero no todas las
operaciones tienen un software disponible como un WMS para ayudarte a eso. Y si no tienes el software, vas a tener que agenciártelo. Claro. Y probablemente ahí ya no hables de un almacenamiento caótico, sino un almacenamiento fijo, estático, donde tengas que saber dónde vas a poner los productos porque el software no te da para poder Totalmente. hacer algo más. Entonces, yo creo que la respuesta sería sí, ok, puedes trabajar de manera ordenada con un software que te ayude a poder gestionar un almacenamiento caótico. Totalmente. Pero si no lo tienes, tienes que agenciártelas y empezar a trabajar con lo que tengas en mano. Sí, Total. otra cosa que me han hecho recordar con esto es de que, o sea, hay algunas industrias o algunas operaciones que podría funcionarle bastante bien el ordenar por familias y tal. Por ejemplo, el retail, ¿no? En retail, el ordenar por familia funciona bastante bien porque el picking también es por familia. ¿Y por qué el picking es por familia? Porque luego tú, el despacho, o sea, despachas un pallet o el contenedor que sea de una familia en particular para que luego la colocación en la góndola se desconsolide de igual manera, ¿no? Total, claro, pero lo que tú dices es correcto, pero yo lo he visto ordenado la zona de picking, Ajá. el shelf, Ajá, el shelf. pero la parte de rack no. Ya, el la parte de rack almacenamiento no. caótica igual. Ah, mira. Claro, la parte de rack caótica y el shelf sí, acá hombre, acá mujer, acá niño. Claro, ¿no? Entonces, claro. para que pase lo que tú estás diciendo ahorita al momento de piquear. Les cuento una anécdota. Una vez fui a visitar una operación, obviamente no voy a decir el nombre. Con el pito. Y habían implementado recientemente el almacenamiento dirigido por el sistema. Para eso habían tenido que hacer la configuración de la cubicación de los productos y de los espacios del contenedor, ¿no? Del rack, de la estantería, de los bines. ¿Y qué pasa, no? El algoritmo del sistema tenía este funcionamiento de que, bueno, cuántos cubos tiene el producto, cuántos cubos tiene el contenedor, si los cubos del producto es menos que el contenedor, ya está, con un margen de, no sé, pues 20%, por decir alguna cosa. Pero lo cierto es que en la realidad la forma de la caja no te permitía, es que no es un líquido, Claro, pues no, que claro. toma la forma del contenedor. Claro. Entonces, la forma de la caja, y tú no podías mover la caja para arriba, en todas las direcciones, ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Terminaba el picker, llegaba y no podía almacenar porque estaba lleno. O sea, el sistema decía que había espacio, pero no podía porque la forma no lo permitía. Entonces, ¿qué hacía? Lo dejaba al costado. costadito, Claro, claro. al costado o en el piso. Y empieza el desorden. Y es un inventario que se descontroló de una operación gigantesca Claro. de calzado, que no diré el nombre. Mira, algo tan simple como la forma en que colocas la caja en el... Puedes respetar probablemente el pictograma, ¿no? Pero lo pones así o lo pones así y cambia totalmente la figura. Totalmente. Totalmente. Pero mira, hablando de esto, yo creo que acabas de llegar a un punto que probablemente debió ser el primero que mencionemos, pero no lo mencionamos por mi culpa, porque yo hablo del diseño, ¿no? Pero es justamente hablar de qué pasa cuando operan mal, Claro, porque es mala operación, claro. ¿no? O sea, es mala operación. Que tú llegues a un sitio y que el sistema no te lo permita, no quiere decir que en ese momento tú tienes que dejarlo en el otro lado. Claro. Quiere decir que en ese momento tú deberías levantar la mano y decir, espérate, no me lo permite, ¿y qué hacemos? Pero eso es algo típico, lamentablemente, de algunos auxiliares, que es la flojera, ¿no? Cuando en ese momento no te lo permite, lo dejo al lado, lo dejo arriba, en algún lado lo van a ver y van a entender que está acá almacenado. A mí me ha pasado, ¿no? Sí, Esa claro. de encontrarlo en otro lado. ¿Por qué lo dejaste ahí? Porque está arriba, jefe. Claro. Pues lo ve. Pues. Entonces, si no está acá, está acá. Pero no funciona así. Eso está en la No cabecita funciona del así. picker, ¿no? Pero todos los demás no necesariamente... Y cuando esos comportamientos se multiplican por 1000, Sí, empiezas a tener el desorden. Y les cuento un poco más de este caso, ¿no? No había, o sea, sí, el error del picker está allí, pero aquí alguien tomó la decisión, ¿ya? Alguien de liderazgo tomó... Porque, ¿qué pasa? El back order se estaba haciendo cada vez más grande. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Naturalmente, si tú quieres corregir eso, si es un problema, bacán, no vas, lo corriges, lo cambias de ubicación y listo. Pero si son 2, 3, 4, 5, 20, 100 en el día, entonces se descontrola. Totalmente. Alguien dijo, ya, déjenlo y vamos a picar porque no podemos parar, ¿no? Y eso pasa. Sí. O sea, cuando que- te das cuenta ya estás pues con un Cuando problema te- gigante en la mano, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Y eso me lleva a otro bloque más que quisiera abrir, dejando un poco de lado el orden, las implementaciones de nuevos centros de distribución. Yo no sé ustedes, ¿ya? Pero yo tengo
en mi haber, Todavía tengo pesadillas con esa cosa. Yo todavía no me recupero. Es tema sensible el que estás tocando. uy, yo tengo en mi haber malas implementaciones y algunas buenas, otras mejores, pero ninguna No fácil. existe, no, Ninguna fácil. y ninguna perfecta, ¿no? Sí, Porque, sí. o sea, ahí la pregunta es qué es una buena implementación y qué es una mala implementación. Yo he visto algunas, tampoco es que he visto 50, pero habré visto y me ha tocado estar en algunas cuantas y, o sea, en ningún momento llegas a tener la implementación, Claro. sino llegas a tener una implementación que con la que sufres un poco menos y llegas a tener implementaciones con las que sufres demasiado. Claro. O sea, la curva de aprendizaje es real, existe, no la puedes evitar, no hay manera que la evites, ¿no? Evidentemente. Ni porque seas el mejor logístico del mundo, el mejor operador logístico del mundo, no la vas a evitar. Va a aparecer, va a estar ahí, la puedes mitigar, pero como curva te va a pegar. Totalmente. ¿no? Y siempre va a haber ese paradigma, creo, ¿no? De saber si es que la implementación fue buena o mala, o que es buena o que es mala. O sea, finalmente lo importante es que las cosas se hayan hecho correctamente o medianamente bien para que en conjunto la operación pueda operar de manera satisfactoria, por llamarlo de alguna manera, sobre todo los primeros días, que son los días caóticos, ¿no? Los primeros días, las primeras semanas, son donde realmente se pone a prueba toda la planificación y que se haya hecho de manera adecuada. Entonces, yo creo que me caso con esa, ¿no? De que todos los elementos se hayan hecho medianamente bien para que el inicio por lo menos pueda funcionar adecuadamente, porque no existe una operación que sea perfecta desde un inicio. Operativamente creo que ninguna, o sea, ninguna puede ser perfecta desde el inicio, pero creo que hay un punto clave que creo que lo conversábamos ahí atrás de cámaras, era la gestión inicial, ¿no? Mi primer jefe de la vida, me acuerdo que me dio una lección que nunca me la saco, que funciona para todo, y es alinea expectativas. Claro. Alinea expectativas. Entonces, claro, si tú vas, que me ha pasado también, estar en implementaciones donde vas y dices, tranquilo, yo voy a hacer todo normal, sin impacto, no te preocupes, claro, el primer día no te sale y te están matando. Claro. Pero si tú vas y eres humilde y realista y dices, oye, no, la verdad es que de la capacidad normal yo voy a estar al 20% de mi capacidad, te va a costar, porque esa conversación va a costar, ¿no? Te van a mirar Entonces, feo, ¿no? claro, te van a mirar feo, 20%, 20%. estás planificando. Claro, pero se supone que es un almacén para mejorar, ¿no? Pero claro, ya les bajaste la expectativa. Entonces llegas el primer día y realmente le das al 20 o le das al 15, ya no está tan lejos de el 100 que alguien planteó en otra oportunidad, en otro momento, y se ve tan feo ese gap, ¿no? Totalmente. Alinear expectativas es parte del proyecto de la implementación. Sí, ¿no? yo tengo justo me encontré con un colega hace poco que está por implementar una operación grande, unos 10.000 metros cuadrados más o menos. Qué una bendición. No, y le digo, El agua bendita. El agua bendita. le digo, Doc, ¿sabes que estás claro de que va a ser un tiempo, unos buenos meses de mucho estrés, No vas a dormir. de mucho trabajo y después de todo no va a salir bien? Sí, de perder tu horario. Pero y después de todo, de que todo lo que has planificado muy probablemente muchas cosas que has planificado no sucedan. Que yo creo que también la planificación de un proyecto de esta naturaleza termina por ser prescriptivo, ¿no? O sea, desde la teoría tratamos de definir qué cosas podrían ocurrir mal, ¿no? Pero nuestra mente es finita, ¿no? Y hay muchas cosas que se escapan a esa imaginación que podamos tener, ¿no? Entonces, y esa única y después te la cobran. ¿Que no lo viste? Exacto. ¿Que no estaba en tu planificación eso? Y además eso que pasa con los almacenes, que también siempre lo decimos en las sesiones, que no pasa con las plantas de producción, que es que la planta de producción, por ejemplo, si quiere hacer algo parecido, puede ponerse su colchón. Claro. Y decir, bueno, vamos a producir Lo que va en el futuro. lo que teóricamente haríamos en ese mes por si todo sale mal, Claro. ¿no? Y entonces, bueno, ellos están tratando de volver a arrancar, pero sin estrés, porque ahí está la producción de colchón. Tú no puedes hacer eso con los pedidos, porque no puedes adelantarte a los pedidos. Claro, los pedidos aparecen el día que aparecen. La demanda ocurre en el momento en que tiene que aparecer. Tú no te puedes adelantar a la demanda. Claro. O sea, a lo mucho, y me ha pasado, por ejemplo, en todas las industrias, que como sabemos que vamos a implementar una nueva bodega
empujamos y hablamos con los clientes, ¿no? Para empujar stock. Claro, pero es finito. Es bien finito. Hasta cierto punto, ¿no? Porque hay una venta que sí realmente la pierdes, ¿no? O sea, Claro. hay una venta que no la vas a recuperar así. Claro, si manejas, por ejemplo, si manejas tiendas, podría pasar porque, claro, haces un push a las tiendas. Claro, empujas a las tiendas. Y las tiendas sostienen, pero claro, el espacio Es finito. o la capacidad de almacenamiento que ellos tienen contra el que tú tienes Totalmente. es chiquito, ¿no? Es, oye, ya una semana más, dale. Una semana de cobertura más. Claro, y tú tienes una semana ahí que las cosas pueden salir mal, pero la realidad es que en un proyecto de implementación el primer mes es caótico, Claro. ¿no? Sí. Como les decía, ese es un tipo digamos, de trabajo, el project management de una implementación, y ustedes bien lo han definido, ¿no? Trata de gestionar variables, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, los riesgos. Y en ese sentido, yo ahí tratando de unir ambas participaciones, creería que el alinear expectativas, ¿no? El hacer entender a la compañía de que las cosas, de que esto es como agarrar y conectar un avión en combustible en el aire, pues, ¿no? Repararlo en pleno vuelo. Exacto, Claro. ¿no? Entonces, naturalmente, toca que la compañía sepa. Y eso es una gestión. Es una gestión, Es una claro. gestión que de hecho, el project manager tiene que tener esa gestión del cambio, ¿no? Esa gestión de Y los tiene- stakeholders. Y tienes que tener un sponsor de peso. De peso, ¿no? Que te sostenga porque te soporte. cuando la implementación sale mal, el sponsor es el que pone el pecho. Claro. Y esto es súper importante, ¿no? Hacer que o sea, si de por sí el equipo ya está lo suficientemente estresado Claro. con lo que está pasando, si tú dejas como sponsor que lo que viene de fuera también presiona al equipo, el equipo se desmorona, Claro. ¿no? Tú como sponsor lo que eres un paraguas, Claro. literalmente, y te pones así encima y ya, nada llega hasta acá, Claro. ¿no? Literal. Y dejen operar. Déjenlo operar. el Dejen operar. Porque imagínate, a mí me ha pasado hacer implementaciones en operadores logísticos en el que el cliente viene y te avasalla, pues, ¿no? Porque naturalmente, yo entiendo, yo si fuera cliente también estaría También desesperado, hace ¿no? lo mismo, claro. Yo lo entiendo, ¿no? Está jugando su papel en la operación, pero tú necesitas tener un espacio, ¿no? Que te den un espacio para poder, si las cosas están yendo mal, para ver cómo voltear la situación, ¿no? Pero si tú tienes ahí al cliente, o a veces es, ¿no? El típico, empezó el primer día, hay problemas, estás en reuniones todo el día, ¿en qué momento hago el cambio, no? ¿En qué momento gestiono los problemas? De hecho, lo conversábamos con Eduardo fuera de cámaras, pero coincidíamos en algo, ¿no? Y bien lo ha mencionado Eduardo, el sponsor, ¿no? El sponsor ahí es clave y cumple un rol fundamental cuando la operación necesita que ese rol justamente contenga todo ese impacto que viene no solamente del área comercial, sino del cliente, que es más sensible todavía. Es donde ahí tienes que poner el pecho como sponsor, sostener y respaldar a los que están operando. Y por favor, déjenos operar, Claro. que trabajen correctamente y hacia abajo que no se contagie esa emergencia, esa situación crítica. Si se empieza a filtrar en cada una de las líneas del centro de distribución, se empieza a contagiar y finalmente va a ser mucho más difícil poder salir del hoyo, ¿no? Entonces, La guerra tiene que ser, digamos, contra la operación por arriba. y no contra la moral. Claro. ¿no? O sea, Qué buena, qué buena. Hay otra cosa que yo lo agarro también de un ex jefe que me decía, en este tipo de cosas hay que ser eficaces primero. Claro. Y luego hay que ser eficientes. Totalmente. O sea, y eso funciona así, o sea, todas las operaciones que a mí me han tocado implementar es primero que funcione y probablemente primero mal, o sea, funciona mal en el sentido de, oye, ¿cuánto te dice la ingeniería? 30 personas. Ponle 40, Claro, porque algo va a salir mal. algo va a salir mal. Claro, Algo va a salir mal, ponle 40. Y en el tiempo, incluso tendrás menos de 30. Tendrás 25, 24, 20, porque vas a ir eficientizando, pero y eso también lo conversamos, ¿no? Querer que la operación sea eficiente desde el primer día no tiene ningún sentido. Totalmente. Sí, yo recuerdo de hecho a uno de mis jefes que decía algo muy cierto, ¿no? En el momento donde estás en una situación crítica, tus indicadores no van a ser todos perfectos, evidentemente, pero los básicos que tienen que funcionar finalmente es el nivel de servicio y que tus costos no se disparen. Pero si tienes que elegir entre uno de los dos, te vas por el nivel de servicio.
eficaz. Claro. Ahí no hay otra. Y no puedes apuntar a los dos porque no vas a poder. Están opuestos, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. tienes que dejar de lado, espérame un ratito por acá a costos y te veo a ti nivel de servicio y empujo nivel de servicio. Totalmente. Y Totalmente. eso tiene que ver desde cómo se conceptualiza, como tú bien dices, nuevamente, las expectativas, ¿no? La empresa tiene que entender esto también. Y el sponsor nuevamente juega un papel importante acá, ¿no? Claro, una conclusión, creo, de esta conversa, ¿no? El rol del sponsor. Sí, es fundamental. Y Que no es una conversa de proyectos esta, pero mira cómo sale sí, el rol del totalmente, sponsor, ¿no? totalmente. Y además, otra de las cosas que me parece es, y ya he fungido algún momento de como project manager, el dar visibilidad, el convocar semanalmente, dar visibilidad a los problemas y el de no, ¿cómo decirlo, no? El de visibilizar los problemas. Que no te quemen, no te queden quemándote las manos a ti. Claro, y hay un punto importante en visibilizar también, o sea, tiene que ver, es la misma palabra que es involucrar. Claro. Porque a mí me ha pasado estar en proyectos donde, claro, el decisor, entre comillas, claro, está operando, se le entiende, ¿no? Pero no tengo tiempo. Claro. Entonces, júntense, reúnanse, véanlo sin mí, no hay problema. Entonces, y el project manager, claro, falta muñeca de, oye, tienes que conectarte, tienes que estar. ¿Qué pasó en la implementación? ¿Quién puso sus números? Claro, el project manager, ¿qué hizo en este caso específico? Como no se conectaba a las reuniones, se lo mandó. Claro. Y dijo, bueno, como nadie ha dicho nada, ¿no? Silencio administrativo, todo está aceptado. Claro. Y cuando llegó el día de la operación, ¿quién puso esos números? Claro. Bueno, te los mandé porque no estuviste en ninguna reunión. Pero a lo que voy, igual se hizo un problema después. No, esos números no son, yo no los puse, sí, pero no los aceptaste. Pero, o sea, ¿qué diferente sería si el project manager hubiera podido hacer que se involucre desde el inicio? Desde el principio. ¿sí? Totalmente. Y hay una cosa ahí, aparte de involucrar, que totalmente es cierto, ¿no? Y es muy común, además, en un proyecto de esta envergadura que hayan muchos agentes, Claro, es que tecnología... es que es muy común porque suele pasar que las reuniones son eternas, o sea, muy frecuentes. Claro. ¿no? Entonces es como que ya los que van a decidir empiezan a esta no puedo ir, a esta no puedo ir, a esta no puedo ir. Es cierto. Y otra de las cosas también que tiene que ver con eso de visibilizar es que a veces hay project managers que tienden a, oye, ¿sabes qué? No hay que hablar de esto porque el proyecto como hay un riesgo importante y no hay que hablarlo en la reunión porque de pronto es puede no sé, el comité ejecutivo puede ponerse nervioso y tal, ¿no? Pero ciertamente hay que tener muñeca probablemente para decidir qué cosa traer o no. O sea, decirlo, pero con las palabras adecuadas, teniendo el tino suficiente y poder visibilizarlo, que creo yo que es, de hecho, un poco de los temas a los que concluimos, ¿no? O sea, tener la visibilidad y entregar la visibilidad de saber lo que puede pasar, porque realmente no estamos solos en ese proyecto. Claro. No solamente somos el área Exacto. operativa, ¿no? Entonces, hay más áreas que tienen que involucrarse y tienen que participar y conocer cuáles son las debilidades del proyecto o cuáles son los riesgos principales. Claro, y tienen que saberlo, o sea, puede no gustarles lo que les vas a decir, porque de hecho no les va a gustar. No les va a gustar, Pero tienen que saber. Bueno, Claro, o sea, exacto. es la verdad. Sí. ¿no? Exacto. Bueno, pasamos a otro tema. Ya estamos por concluir, nos falta un par de temas más. Sobre la productividad. Un centro de distribución productivo. ¿Cuáles son los key elements, los elementos clave para poder tener un centro de distribución productivo? Les cuento un poco para abrir la conversación. Yo me acuerdo que tenía un jefe, estamos haciendo, ¿no? Referencias. Oye, hay que ir a un episodio a los jefes. ¿eh? ¿No? Sí. Que llegaba al centro de distribución y venía a mi oficina y me decía, Alfredo, algo está pasando, me decía, ¿no? ¿Por Es qué? típica. Los veo tranquilos, muy tranquilos a los Sí. chicos, ¿no? Quiero No, que corran. Exacto, ¿no? Pero estamos bien los indicadores. No, los veo muy relajados, muy tranquilos. Algo está pasando, ¿no? Tenemos mucha gente. y puede ser, ¿ah? Puede ser. Me he encontrado en casos en que... Y también me he encontrado casos de clientes, ¿no? Que en alguna operación en el que la productividad es un indicador importante, diciendo quiero más productividad. Y en algún momento diciendo no se puede más productividad
pero finalmente de la presión salió algún proyecto y finalmente algo ocurrió. Entonces, ¿qué podemos opinar sobre qué cosas son importantes, qué cosas son mitos respecto a un centro de distribución productivo? ¿Qué es productivo y qué no es productivo? Exacto. Realmente, ¿no? A ver, yo creo que va muy de la mano, obviamente, de un correcto diseño, ¿no? O sea, y creo que todo parte de ahí, de que el layout, de que el slotting se haya hecho buscando justamente esa eficiencia, pero sobre todo que se haya hecho bien, ¿no? Porque parte justamente de esa eficiencia es que el picker, lo conversábamos de hecho contigo, Alfredo, semanas atrás, de las distancias y los trayectos que tiene que hacer el picker en una operación. Y si eso lo extrapolas por la cantidad de veces o líneas que vas a atender, sobre todo en un CD de alta complejidad con muchas líneas de atención, la cantidad de veces que tienes que recorrer metros lineales o subir escaleras en el caso de mezanines, o que la máquina suba a bajar un producto, y lo extrapolas en el tiempo, evidentemente eso va a darte como resultado en la cantidad de años que vas a estar en ese centro de distribución. Evidentemente todo vuelve al inicio y al génesis en poder diseñar adecuadamente una operación. Y eso me llama justamente la atención a poder mencionar que este tema no puede ser estático, ¿no? Un slotting y un diseño, sobre todo el slotting, tiene que ser dinámico y estar en funcionamiento y puesta a prueba en todo el tiempo, medido, controlado, revisado, inspeccionado, el término que queramos, pero siempre sabiendo que estamos siendo eficientes en cuanto a las distancias y en cuanto a los tiempos de pick. O sea, yo quiero tocar un tema que probablemente es no tan, vamos a decirlo así, común, Ya. pero es que a mí me ha pasado mucho eso de llegar y encontrarte porque no nos olvidemos que estamos trabajando con personas, ¿no? Lógico. Y justo lo que hablábamos hace un rato de la visibilidad, yo lo extrapolo para acá, y a mí me ha pasado muchas veces hablar de productividad y la primera pregunta es, ok, pero ¿y la gente sabe a dónde tiene que llegar? Claro. ¿No? Te sientas todos los días a conversar con tu gente y a explicarle cuál es el concepto, cómo lo mides, cuál es el objetivo. Porque claro, y esto me lo explicó alguna vez, no fue un jefe, pero fue alguna otra persona con la que yo trabajaba y me decía, concepto de psicología humana. Si a ti no te dicen que estás mal, tú sales pensando que estás bien. Claro. ¿No? O sea, claro, si a mí mi jefe no me dice que estoy haciendo un mal trabajo, yo todos los días llego a mi casa y digo, qué espectacular trabajador soy. Porque mi jefe está feliz conmigo. ¿Por qué está feliz? Porque no me ha dicho nada malo. Claro. Es exactamente lo mismo. Entonces, si el trabajador sale todos los días pensando, o mejor dicho, tú no le diste la retroalimentación de que no llegó al objetivo, por qué no llegó al objetivo, cuál es el objetivo, Claro. y por qué ese es el objetivo, la gente va a salir todos los días pensando que está muy bien. Y entonces, claro, a mí me ha funcionado eso de primero sentar al equipo y decir, espérate, el objetivo es este. Probablemente no pasas de estar en 50% al 100%, pero ya basta que pases del 50 al 75 para que ya sea un gol. Claro. Y con un cambio tan sencillo como, oye, visibiliza la necesidad, ¿no? Visibiliza la necesidad de la productividad, porque la gente no entiende productividad como concepto necesariamente. Sí, no, y bueno, nos ha tocado, ¿no? En las mismas sesiones de entrenamiento que hay una confusión entre la productividad, la producción y tal, ¿no? Que es un indicador que a veces no es bien entendido. Yo también quisiera ahí decir respecto a la productividad, que la productividad por sí sola a veces puede ser engañosa. ¿Por qué? Porque puedes tener números de productividad espectaculares y ha pasado, ¿no? Y vamos a premiar al más productivo de los pickers. Y luego vemos los ratios de exactitud del picking y terminan siendo una desgracia, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que siempre es complementario. Hay que ver ambos indicadores porque uno no se puede desprender del otro. Nada sirve que sea súper productivo si finalmente hay que hacer reprocesos que generan luego pues Claro, da mucho más valor a la operación hacerlo bien a la primera. Claro, ¿no? totalmente. Y en términos de productividades, tú mencionabas algo importante, a veces que es el dar visibilidad, pero no solamente visibilidad global del equipo de cuánto es la productividad del proceso, que es lo más común a veces, normalmente por un tema de que el sistema a veces no permite tener visibilidad de cada una de las personas, pero es poderosísimo decirle a cada persona, claro, ¿no? A cada tu picking ha sido... Esta es tu nota, claro, totalmente. Sí. Y sobre eso,
no solamente hay un tema también y tip a los que nos estén viendo que quieran implementar algún ratio de productividad, es no dejar la productividad también sola, en el sentido de que hay que ponerla siempre con la profundidad o el perfil del picking. Porque tú puedes ser productivo en un tipo de perfil, pero el mismo target no puede ser para otro tipo de perfil. No es lo mismo picar 100 unidades de un pallet completo que 100 pedidos de una unidad, ¿no? O sea, es la misma cantidad de unidades, pero no es la misma complejidad. No son la misma cantidad de movimientos. Y también cuando tienes roles mixtos, ¿no? Porque, por ejemplo, eres muy bueno en picking, pero cuando haces put away, de repente no eres tan bueno. No eres tan bueno, ¿no? Entonces, lo ideal, el mejor perfil debería ser que lo midas y que salga con buena nota en los dos lados. Y ojo, cuando tienes roles mixtos, lo que normalmente pasa es que se complica mucho la medición de la productividad. Claro. Porque empiezan Sí, ya, ¿y en qué momento? O sea, porque si no tienes el sistema, el Master Duster que te ayude, ahí la pregunta es, lo que suele pasar, ¿no? Con el supervisor, ¿y hasta qué hora estuvo haciendo picking? No sé. ¿Y a qué hora se fue a hacer put away? No sé. ¿Y a qué hora regresó? No sé. Claro. ¿Cómo le mides la productividad? Claro. ¿No? Y es un tema que eso de cómo medir la productividad, ¿no? Porque también, ¿en qué momento iniciamos a medir la productividad de la preparación de pedidos? Incluimos el packing en el tiempo total y las paradas, ¿no? Entonces la cosa se pone complicada. Dentro del programa tenemos, en la parte de diseño le ponemos bastante foco a la parte, especialmente al picking, porque es uno de los procesos más complejos del centro de distribución, pero específicamente a las cosas que detonan incrementos o reducciones de productividad en esos procesos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ahí hemos hablado de varios cosas importantes. Claro. Me quedo mucho con el asunto de dar visibilidad, ¿no? De que los chicos puedan saber cuál es su ratio, cuál es su target y cómo van en función de ese target, ¿no? Y también con este asunto que mencionaba Oscar, ¿no? Es que ese target no puede ser fijo siempre, ¿no? Y tiene que renovarse y el slotting tiene que evaluarse constantemente, porque el perfil de picking puede haber cambiado y ya no es lo mismo hace un mes que este mes, ¿no? Y no es lo totalmente. Y no es lo mismo un canal que otro canal, no es lo mismo e-commerce que tiendas y así, ¿no? Entonces, ahora sí, y para terminar con un bloque estrella, ¿no? El temido ERI. El control de los inventarios. ERI o IRA, depende de dónde trabajas, ¿no? Pero qué mal suena, ¿no? Oye, ¿cómo está tu IRA? Sí, soy muy mal. Estoy con un control de la IRA complicado. Trata de controlarlo. Sí. El control de los inventarios, ¿no? Yo empecé mi camino profesional en esta área, en el área de control de inventarios, que a mí me parece un área hermosa. Me parece un área hermosa porque tiene visibilidad de todos los procesos. Y aprendes... es como que una buena escuela, porque aprendes de las buenas prácticas, ¿no? Claro. Vienes con el... ¿Tienes qué? Porque es claro, parte de tu trabajo. Tienes el chip de todas las cosas que no debieras hacer y todas las cosas que sí son adecuadas. A mí me gusta mucho, como cantera me encanta el control de inventarios, pero he visto cosas desastrosas, ¿no? Claro. Acá enseñamos una cosa que mencionamos, lo mencionamos cada vez que entramos en este módulo, que de hecho en este momento estamos en ese módulo. Bueno, sí, todavía estamos en ese módulo. De que hay dos cosas que te pueden distorsionar el inventario. Una es los procesos mal ejecutados y la otra es la siniestralidad o los robos, ¿no? Y son animales distintos que se tratan de manera distinta, ¿no? Claro, sí. ¿Qué nos pueden decir? Vamos a agarrar primero el de los procesos mal ejecutados. ¿Qué me pueden decir de las buenas prácticas que han podido implementar y que hayan podido sacar adelante un inventario que de pronto no inició tan bien? Que me ha pasado muchas veces también. Sí, a ver, en mi caso, yo creo que, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los enemigos que yo más recuerdo, ¿no? para un inventario malo? Primero, los múltiplos. ¿No? Los múltiplos mal configurados en el sistema, ¿no? O por último, los productos en general mal configurados, ¿no? Eso es algo, porque claro, ataca al picker. O sea, el picker, claro, entre comillas grandes, está haciendo un buen trabajo, pero en realidad todo está haciendo todo mal porque no hay una conversación, no está habiendo una conversación real entre lo que el picker está haciendo en la realidad y lo que dice el sistema que debería hacer. Claro, para traer un poco a la práctica para nuestros oyentes,
cuando nos referimos a múltiplos, ahí me corriges, es de que si me piden por cajas o unidades, Sí. o si me piden por paquetes y Sí, tal. porque a veces pasa, el sistema está configurado por uno. O sea, ¿Un qué? un paquete de 5. Claro. ¿no? Y tú y la persona va y claro, encuentra un Saca paquete de una 5. unidad. Claro. Claro. Encuentra un paquete de 5, pero nadie le dijo, entonces agarra, rompe el paquete y saca una unidad. Claro, ahí ayuda mucho elementos visuales en el espacio, en la ubicación, ¿no? Sí. Este producto, así como en un Sí, entorno claro. visual, este producto se saca de esta manera en la foto, ¿no? Sí, claro. Eso ayuda un montón. Esas cosas ayudan. Y lo otro que también tiene que, me ha ayudado, o mejor dicho, lo he visto como que ayude, bueno, no es que ayude, pero yo vuelvo también al tema de cómo le das visibilidad al enfoque de la situación. Ujú. Porque el enfoque también cambia mucho, ¿no? Y tú has estado en mis sesiones, lo primero que yo digo cuando empezamos el módulo de inventarios es, inventarios no tiene que limpiar lo que ensucia operaciones. Es cierto. Operaciones tiene que evitar ensuciar. Porque cuando el enfoque es ese, cuando el enfoque es, ponlo ahí, ahorita pasa inventarios y lo arregla, Claro. tranquilo. No, Tema cultural también. claro, es tal cual, es la misma analogía que lo tiro la basura al piso porque hay alguien de limpieza. Otro recoge. Claro. A alguien de... O sea, yo he escuchado muchas veces esa frase, ¿no? Para eso está la limpieza. Para eso le pagamos a la limpieza. No. Claro. No. La idea es no ensucias. En el caso de la operación es ensucias cuando operas mal. Pero si tú operas mal bajo la premisa de que tienes un área de inventarios que recoja lo que tú ensucias, ahí es donde ya todo se va desconfigurando. De hecho, a ver, una de las cosas que conversábamos, de hecho, con los entrenados, un saludo para ellos, los entrenados que están en mi turno, conversábamos lo que tú mencionas, ¿no, Alfredo? Dos enemigos, ¿no? Un enemigo, los errores sistémicos, que bien ha declarado ahorita Eduardo, ¿no? Y por otro lado, la deshonestidad. Pero finalmente es un enemigo en común que es la diferencia, el inventario, ¿no? Entonces, una de las cosas que de hecho conversábamos es como que poner al enemigo al medio y empezar a acorralarlo por todo lado, ¿no? Y ese todo lado es inventarios cíclicos, inventarios generales, inventarios dirigidos, inventario de ubicaciones vacías, que de hecho es uno de los temas que hemos conversado en las sesiones con los chicos. Y de alguna manera el hecho de ir haciendo estos ejercicios por diferentes frentes hacen que el enemigo se acorrale y lo tengas medianamente controlado, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos un poco de hacer en la compañía en la cual yo trabajo es justamente eso, es tratar de acorralar al enemigo y darle por diferentes frentes. El frente de inventario y el frente de operaciones participan, va de la mano con lo que decía Eduardo, participan justamente para poder tener como objetivo común lograr un correcto nivel de inventario, un correcto control. Y sobre todo el hecho de que somos un único equipo, un mismo equipo, y evitar esos malos mensajes, ¿no? De que el área de inventario lo va a arreglar después. Claro. Eso lo he escuchado varias veces y finalmente es un error que cometemos de repente con mucha frecuencia en los almacenes, ¿no? A mí me gustó mucho la forma en que empecé en esta área de inventarios, porque el lugar donde trabajé tenía una filosofía especial, ¿no? Que mi trabajo en ese momento era 80% hacer conteos, pero el objetivo del conteo era hacer diagnósticos. Entonces, nosotros íbamos y contábamos, teníamos varios puntos de control. Hacíamos conteos de cíclicos, hacíamos conteos de locaciones, ¿no? O agarrábamos y hacíamos una auditoría en la zona de expedición y tal. Y con eso recopilábamos data. Nuestro trabajo no era corregir, a pesar de que sí corregíamos, porque si encontrábamos algo lo teníamos que corregir naturalmente, Claro. sino era diagnosticar y nos pedían a nosotros proyectos de mejora. O sea, nuestro trabajo concluía cuando tú presentabas un proyecto de mejora en función de todo lo que habías recopilado. O sea, así funcionaba el área de inventarios de esta empresa. Y tuve buenos mentores ahí, la verdad que me gustó muchísimo. Y bueno, a lo largo del tiempo que operé y traté de implementar más o menos lo mismo. Y yo creo que efectivamente, como bien dices, el área de inventarios a veces depende, ¿no? A veces viene yo digo que a veces la operación es como un enfermo, ¿no? Puede venirte un enfermo terminal, ¿no? que viene por emergencias y está desangrado y tienes que poner varias herramientas para poder levantarlo. Claro. A veces la cosa es tan grave
que tienes que levantar un inventario general de cero para poder corregir todo, ¿no? Porque es muy grave, o sea, y un indicador que nos muestra claramente, más que el IRA o el ERI, que el inventario está mal es el fill rate. Porque si tu fill rate está Claro. por los suelos, Claro. es porque tu inventario Necesariamente hay un inventario. hay un problema de inventario, Claro, ¿no? que ese es un tip que nosotros, por ejemplo, siempre damos en la sesión, ¿no? Oye, no te debería pasar, nunca te debería pasar que el fill rate es bueno y el IR es malo. Claro. O al revés, ¿no? Si alguno de los dos, o mejor dicho, si los dos no conversan, no exactamente, pero Pero si los dos proporcionalmente. no conversan en algo que te haga sentido, preocúpate porque alguien te está Mintiendo, claro. ¿no? O el de operaciones te está dando un fill rate que no es, o el inventario te está dando un Totalmente. IRA que no es. Claro, va muy de la mano. Totalmente. Y en ese sentido, a veces un inventario general es lo que aplica, porque aquí hay que entender el centro de distribución como un sistema, como parte de un sistema más grande que es la compañía. Y la compañía va a exigir el nivel de servicio del centro de distribución. Entonces el área comercial va, y naturalmente, ¿no? con todo derecho, decir, oye, ¿cómo el 70% de los pedidos los estás atendiendo y el otro 30% no? Es plata perdida, ¿no? Totalmente. Entonces, naturalmente, el nivel de urgencia de reparar un inventario en esas condiciones es muy grande. Entonces, lo que toca es tomar decisiones si paramos, hacemos un inventario y ya. De pronto, si el problema no es tan grave, ahí tenemos algunas herramientas que las enseñamos dentro del entrenamiento, hacer no solamente el cíclico, que el cíclico a veces es el más común, El más común. pero Y el básico. el más básico, El que tienes que hacer sí o sí. el fundamental, ¿no? Pero luego te va a tocar de pronto tirar además en paralelo un inventario una auditoría de locaciones. Un rastrero. Un rastrero. Que lo enseñamos que de hecho es bien potente porque yo le comentaba eso a los chicos, ¿no? Mientras más tiempo ha pasado, más difícil es reconstruir la historia. Claro. Y en el rastrero tiene como característica que lo estás haciendo en el mismo momento al finalizar el picking, Claro. o al finalizar el día, o al inicio del día siguiente. Por el inicio del día, sí. Y reconstruir la historia reciente es mucho más sencillo. Vas a poder corregir de manera Vas a poder encontrar la causa inmediata y hacer algo muy parecido como el que decía Alfredo que hacía en su primer trabajo, ¿no? Que es ir y hacer un quick win, ¿no? Exacto. Un cambio muy rápido que sea, ya ahora hacemos esto, entonces ya no nos va a volver a pasar este error de acá, ¿no? Totalmente. Entonces, y finalmente ya, si eso tiene que tener una curva positiva, ¿no? Eventualmente tu inventario tiene que mantenerse en cierto nivel. Porque naturalmente, Claro. si tú solamente corriges el inventario, lo que va a ocurrir es que constantemente vas a tener picos y valles, picos y valles. Pero cuando tú empiezas, el rastreo es muy potente, como bien dices, porque te permite hacer estos quick wins y eventualmente la curva tendría que empezar a mejorar. Tendría que ser. ¿Y qué ocurre allí? Ahí es donde yo les digo, chicos, si de pronto ya... Porque al final hay que entender que un inventario es un reproceso. O sea, hacer un conteo de inventario es un reproceso. Un reproceso que está en función de que no confiamos en la operación. En que operemos bien, porque si tú tuvieras certeza de que vas a tener 100% de ERI y que la operación es 100% efectiva, no harías inventarios. O harías con mucho más ampliados las frecuencias, tiempos. ¿no? Entonces, ya cuando en algún punto tú ves que la tendencia es positiva, lo que tocaría es regresarnos al fundamental, como bien digo, al inventario cíclico. Que se puede hacer un poco la analogía con lo que hablamos hace un rato de eficacia y eficiencia, pues, ¿no? Porque, digamos, le metes eficacia porque es más costoso, Claro. es menos eficiente hacer tanto control. Y conforme va subiendo la curva, haces más eficiente tu proceso de conteo quitando algunos elementos menos costos, ¿no? Claro. Unas preguntas así puntuales antes de terminar respecto al asunto de inventarios. ¿Conteo ciego o no ciego? No me digan no me digan desde la buena práctica solamente, a la realidad. Porque hay veces... Mira, yo he visto de todo, sí. Claro. He visto de todo. O sea, en realidad, teóricamente todo el mundo quiere respetar el ciego, pero yo creo que hay, obviamente no voy a decir nombres ni nada, pero he visto gente que a lo mejor no se da cuenta que está de alguna manera adulterando el ciego, ¿no? Porque eso, oye, claro, por ejemplo, me pasó contando con el sistema. Ya, cuenta por el sistema. Ya, listo. Y después el supervisor, ven. Ahí está mal, te faltan 5. Y yo, hermano, o sea, Se transgiversa. claro, finalmente tiene razón, encontraron los 5. Y bueno, evitó un ajuste para la empresa, pero
pero ya no es ciego, pues Claro. no sé si era ciego al inicio, ya cuando tú vas y le dices, "Oye, ahí te faltan 5, ya le estás Claro. diciendo qué contar, ¿no? Pero ¿qué es peor? Porque, a ver, ¿qué pasa si haces un inventario solo ciego, Sí. únicamente ciego? Y te salen todo diferencias. Y mal ajustas. Claro. Claro. O sea, Bueno, en ese sentido yo lo entiendo, pero cuando tú haces un ciego, y aquí enseñamos nosotros esta metodología, ¿no? De que primer conteo, segundo conteo, y claro, si el primer conteo tiene consistencia con el segundo conteo, entonces es difícil que dos personas que no han tenido la cantidad en el papel Claro. lleguen exactamente a la misma cantidad. Entonces eso nos podría dar luces de que están dando la misma... Pero efectivamente, ¿no? Claro. Todo depende de la metodología que uses. Sí. Porque si tú vas ciego a un conteo y confías en que ese conteo es el que hay que ajustar, olvídate. Vas a ajustar cualquier cosa. es un film Claro, total. O sea, y lo que dice la pregunta de Oscar de, oye, ¿qué es mejor? Claro. ¿No? Viene mucho de la gestión y de la experiencia del que va a estar haciendo el conteo, ¿no? Porque claro, La muñeca, si ¿no? tú me preguntas a mí también, si tú vienes y me presentas, te digo cualquier cosa, ¿no? 30 diferencias de 5 unidades, yo te digo, veamos, ¿no? Pero me ha pasado justamente ver a los jefes de inventario con una diferencia de 20.000 soles de un código. Claro. O sea, espérate. Claro. Este no. En este vamos y Claro. empezamos, ¿no? Mira, y no, al final cuadra. Deja de ser ciego, sí, porque ya estás direccionando y, oye, no, ahí debería haber algo más. Y lo encuentras. Pero claro, obviamente yo también como jefe de inventarios, yo no quiero usar 20.000 soles de un solo código, Claro. ¿no? Claro, de hecho te juega no a favor hacer un inventario solo ciego y de hecho nosotros bajo esta premisa diseñamos justamente un control de inventario mixto, ¿no? Que en un primer momento, en un primero o segundo conteo es ciego y luego ingresa Exacto. la visibilidad. Claro. El voto dirimente, el Pero conteo eso dirimente. alineado un poco con la política de inventario y firmado por toda la compañía y que conozcan las áreas auditoras, Claro. que realmente se hace de esa Claro, que Si sea, eso se hace- que sea algo transparentado. Exacto. Que sea algo Que sea transparentado y creo que es parte del equilibrio, ¿no? Totalmente. Eso, que es lo mismo que yo he dicho, solo que probablemente en el caso que yo conocía no estaba necesariamente politizado, Claro. ¿no? Sino era más un manejo del gerente de inventarios que en ese momento estaba mirándolo y decía, espérate, no, este lo tenemos que encontrar porque está ahí, Claro. ¿no? Yo creo que va por ahí. A mí me he encontrado también en términos de inventario el tema de cómo hacer nuestro ABC, cómo determinar qué productos son los más críticos y qué productos no son los más críticos. Y aquí he encontrado una variedad de criterios que desde mi punto de vista todos son válidos, ¿ya? Y que la combinación de los criterios es lo mejor, Es el beneficio. es el beneficio exacto, pero también he encontrado cosas que simplemente se hacen porque la política lo dice y no la hemos cuestionado, ¿no? Por ejemplo, en algún momento en una empresa, ¿no? Estos son los códigos A, estos son los códigos B y los códigos C. Entonces yo veía este código y de pronto era un código que desde mi análisis no era no tenía tanto riesgo de tener diferencia. Pero venía, claro, indagando un poco, ese ABC venía, por ejemplo, del área de compras y planeamiento, ¿no? Entonces, claro, era un producto estrella que había que cuidarlo muchísimo porque te hacía la venta, ¿no? Claro. Pero se movía por volúmenes muy grandes, que era pales completos, ¿no? Entonces, naturalmente, era muy difícil que se pierda algo de ese código porque se movía tantos pales completos que no ocurría mucho, no había muchos saldos. Entonces, preguntando, claro, el ABC de compras es un ABC muy válido porque lo que busca el de compras es no quebrar, ¿no? No quebrar el inventario. Y no quebrar en los importantes. Y no quebrar en los importantes, que exacto. venden. Pero de pronto, si nos enfocamos solo en esos, que hay que controlarlos mucho, nuevamente porque son importantes, pero si nos enfocamos solo en eso, perdemos de vista otros que de pronto son no están dentro de los A de compras, pero que tienen mucho riesgo de tener diferencia, ¿no? Claro, yo creo que la riqueza está justamente en ese mix de criterios que se utilizan para determinar cuáles son los códigos A. Totalmente. Y ese mix cambia en el tiempo. Totalmente. Cambia en el tiempo porque, o sea, es algo de lo que hemos aprendido también en nuestra operación,
de que ese mix de códigos tiene que de alguna manera pasar por diferentes criterios para hacerse cada vez más rico. ¿No? Y el mix además después lo vas armando, obviamente en base también a tu mayor problemática. Por ejemplo, puede cambiar en el tiempo. Claro, por ejemplo, lo que hablamos hace un minuto de los múltiplos. Yo empezaría a contar más los múltiplos, pues, ¿no? O sea, los pondría A porque siempre van a tener una diferencia. O lo que suele pasar en todos los retails grandes, los alto valor. Los alto valor los cuento más porque son más susceptibles al robo. O los de mayor sensibilidad. No sé si te acuerdas, Alfredo, cuando, de hecho se los comparto también como ejemplo a los entrenados, en la operación en la que coincidimos nosotros, coincidimos en el Mundial de 2018 con las figuritas del álbum de Panini. Que no eran de alto valor, pero eran altamente sensibles en ese periodo del Mundial. Claro, todo el mundo las quería. Todo el mundo las quería, era altamente sensible y no es un producto de alto valor. Oro líquido, no, oro líquido. Oro en papel. Oro en papel. Y era súper sensible ese producto. Y como ese ejemplo hay muchos otros. Entonces hay un mix rico ahí de códigos que elegir. Totalmente. Yo creo que coincidimos todos en que el control de los inventarios tiene que ser parte fundamental de la gestión de un jefe de operaciones, de un gerente de operaciones. Para terminar, quiero pedirles que den algunos tips, ¿no? Algunos consejos a nuestros oyentes sobre el camino que ustedes han elegido, el camino a los tres hemos tenido este camino de pasar por las operaciones. ¿Cómo llegar a ser un jefe, un gerente de operaciones equilibrado, que pueda dirigir un centro de distribución, que es una tarea que es bastante complicada, demandante. Y hay veces, inclusive, y me animo ahí a adelantarme un poco sus respuestas, en el que a veces perdemos también el balance personal y trabajo. Yo conozco muchas operaciones y yo mismo en algún momento, ¿no?, que vivía en el centro de distribución y que estaba completamente desconectado del resto del mundo, ¿no? Entonces, ahí los escuchamos. Bueno, a ver, o sea, yo creo que como un jefe equilibrado, a ver, el equilibrio perfecto tampoco existe, pero yo creo que un jefe equilibrado tiene que entender justamente las dos caras de esta situación, que es el número, ¿no? Y para eso es importante medir siempre, ¿no? Lo primero que nosotros decimos también en las sesiones, ¿no? No puedes mejorar lo que no puedes medir, está clarísimo, y tienes que medir siempre, pero sin olvidarte justamente, y yo creo que he incidido bastante en esto durante toda esta conversación, que tú diriges personas, ¿no? Y las personas que diriges tienen de todo un poco, ¿no? Vienen también con su propio mundo adentro, y tú tienes que intentar que esas personas estén motivadas, que entiendan el enfoque, que entiendan los objetivos, que entiendan el porqué, que eso a veces es muy complejo de entender, ¿no? Yo me acuerdo mucho en una de mis experiencias que justamente lo que decían es, bueno, tú transportas la felicidad de alguien, decían, ¿no? Porque claro, ¿no? Los pedidos llegan y es el parlante que quería, el polo que quería, el juguete de mi hijo. O la primera carga de mi negocio, ¿no? O la primera carga de mi negocio. Entonces, entonces es importante porque la persona en sí lo que busca es propósito, ¿no? Entonces es importante intentar darle el propósito a la gente de lo que hacen, no es simplemente como nos dicen a nosotros, mover cajas, ¿no? Eso creo que es parte de llegar a ser un jefe equilibrado. Gracias. A ver, yo creo que por mi lado, de hecho concuerdo mucho con Eduardo, el lado humano es trascendental para poder operar y ser un buen jefe. Ser un jefe responsable con su equipo. ¿No? Y ahí va mucho la empatía, desde el picker hasta las personas que te reportan. Todos son importantes y todos contribuyen finalmente hacia un mismo objetivo. Y ese crecimiento que tienen justamente las personas parte de liderazgo que tiene el jefe. El poder apostar por ellos, el poder darles la confianza, el poder creer en que ellos van a justamente crecer en esas posiciones y van a poder de alguna manera ser como tú, en algunos años poder inclusive superarte.
Y es un poco la filosofía que yo trato de implementar y lo que siempre le digo a los chicos, ¿no? Lo que yo te cuento, la información que yo te transfiero es la que a mí me hubiera gustado que mis jefes en el pasado me las hubieran dicho. Y yo te las resumo y te las doy como cápsulas. Esta es la final y esta es la que tienes que mirar. Entonces, un poco esa prédica, ¿no? Predicar un poco desde el ejemplo, desde las experiencias y siempre compartirlas para que cuando ellos estén en tu posición hagan lo mismo con las siguientes generaciones. Totalmente, totalmente. Y la verdad es que, y aquí me dirijo a nuestros oyentes, a nuestros entrenados, a los que están visitándonos por primera vez. Para mí ha sido un lujo conversar he conversado con ustedes independientemente muchas veces, claro. Pero ha sido un lujo escuchar de primera mano tantas experiencias y bueno, muchas gracias. Gracias Eduardo, gracias Oscar por compartir. Creo que ahí hemos desmitificado algo, ¿no? Los logísticos no hablan mucho. Hoy día hemos roto récord en tiempo de grabación. Ahí Alejandro, no sé qué va a hacer con la edición, pero ha sido... Creo que podríamos seguir hablando. No, seguro. ¿No? Alejandro, no me cortes, por favor. Así que estoy seguro que tendremos una segunda parte, seguramente, seguro. Para continuar encantado. Conversando. Y la idea de este podcast es eso, ¿no? Poder mostrarle a nuestra comunidad de entrenados y futuros entrenados también, las experiencias que nos han ido formando y, como tú bien dices, cómo podemos nosotros hacerle la vida más fáciles a los que están empezando este camino. Así que muchas gracias y gracias a todos por vernos. Hasta el próximo episodio.